Tuna Bonds en inglés. Y ahora sí, volvemos a mirar a los mercados financieros y a pensar qué es lo que puede ocurrir esta tarde, 8 de la tarde, decisión de tipos de la FED. María Morales, responsable de gestión de renta fija de GVC Gaesco Gestión. Muy buenas tardes, María. Buenas tardes, Marta. Bueno, semana clave para los bancos centrales, pero vamos a lo que tenemos a más corto plazo. Reserva Federal, ¿qué es lo que se puede esperar esta tarde? Parece que está descontadísimo ya la pausa en la subida de tipos, pero ¿podría haber alguna sorpresa, María? Bueno, yo en mi opinión creo que no, creo que va a hacer una pausa. Ya la anterior reunión dejaba entrever que, bueno, que después de 10 subidas seguidas había que tomar distancia y que los datos que siguen pues con mucho grado de detalle en la FED iban dando muestras de que se podía hacer una pausa y bueno, eso es un poco lo que yo espero de hoy, que efectivamente hagan esta pausa. La FED se fija muchísimo, lógicamente, en la inflación subyacente, en la parte de servicios. Esa parte de servicios ya ha girado en los datos americanos, ya lleva un par de datos girando a la baja. Y aunque es verdad que hay una parte más resistente, que es un poco la parte de alojamiento, la parte de coches usados, pero realmente lo que es servicios básicos, la inflación de los servicios básicos, ayer volvió a caer un 0,1 y yo creo que este dato es súper importante y va a hacer que la FED pare, tome distancia, como digo, y haga un poco un wait and see a ver, bueno, el siguiente devenir no solo de la inflación, sino también del crecimiento. Recordemos, bueno, que las condiciones financieras se han restringido, que la concesión del crédito está bajando y que hemos tenido una crisis de los bancos medianos allí, con lo cual hay que un poco ver cómo calan todas las subidas de tipos en el crecimiento también, aunque es cierto que el crecimiento realmente está siendo muy resiliente, ¿no?, en Estados Unidos. María, hoy hemos conocido un dato que entiendo que también lo estudiarán, ¿no?, en esa reunión de la FED, y es el dato de inflación mayorista. Ha bajado más de lo previsto, 1,1%, mensualmente tenemos deflación, un dato que sigue un poco la estela del IPC que conocíamos ayer, ¿no?, también un dato que quedaba por debajo de lo esperado, dato positivo. ¿Hasta qué punto tiene importancia este dato de inflación mayorista que hemos conocido hoy? Está en el 1,1, ya está por debajo de ese 2% de objetivo de la FED. Sí, lógicamente tiene su importancia y además va en la misma senda que la inflación general, la inflación core. Yo diría, insisto, en que creo que es más importante la inflación de servicios, la inflación subyacente respecto a esta inflación mayorista, pero bueno, todo contribuye positivamente y desde luego lo que hace es afianzar más en esa idea de que hoy seguramente haga una pausa. Efectivamente, es cierto que el discurso que dé no será, a lo mejor no cierra definitivamente el ciclo de subida de tipos, se dejará alguna puerta abierta, lógicamente para no cerrarse opciones, pero es posible que realmente sea la última esta o la penúltima ya, ¿no? O sea, la parada ahora y luego la última vendría en julio, ¿no? O incluso ya no hacer esta última, vamos a ver. Bueno, y con este contexto de mercado, María, ¿dónde tenemos que invertir ahora mismo? Empecemos por la renta fija. ¿Hay que invertir ahora? ¿Es buen momento para invertir sabiendo que Jerome Powell, la FED, ya está pues prácticamente haciendo ese pivote, haciendo ese cambio de política monetaria, y el primer paso es pausar la subida de tipos y el segundo ya bajar los tipos de interés, que también van a hacer que a su vez bajen los intereses de los bonos, las rentabilidades, y que suban de nuevo esos precios? ¿Es momento ahora de invertir en renta fija? Sí, realmente si vemos lo que ha sucedido en el año y partiendo de un año 22 donde después de las numerosas subidas de tipos, la caída de los precios de los bonos tan brusca, el mercado realmente se quedó muy atractivo y se quedó muy barato, por decirlo así. Es cierto que nos quedaba camino en el alza de la subida de tipos y de hecho, bueno, pues estamos todavía en ese camino, pero ahora ya sí que vemos la luz al final del túnel, ¿no? Al final estamos ya, como digo, en la antesala
no tanto del cambio de ciclo, porque los tipos no van a bajar inmediatamente, pero sí de llegar al pico, ¿no? De llegar al pico de tipos. En este contexto y con lo atractivo que se ha puesto el carry en general de los bonos, pues entiendo que ahora mismo es construir una cartera de renta fija es realmente buen momento. Los spreads de crédito se han estrechado durante estos meses con alguna pausa, como ocurrió en la quiebra de los bancos medianos americanos, que los spreads volvieron a repuntar y fue otra oportunidad para entrar al mercado, pero desde luego meramente solo por el carry y por la situación macroeconómica, donde tampoco vemos de momento ni una recesión de caballo ni una subida del crecimiento, sino que es más bien una desaceleración suave, pues desde luego la renta fija presenta oportunidades, sí. Bueno, y mientras tanto también quería preguntarte, María, por vuestro nuevo fondo de renta fija de GVC Gaesco Gestión. ¿Qué oportunidades nos ofrece? Pues este fondo pues viene a dar respuesta a toda esta masa de inversor conservador que estamos de enhorabuena porque ahora ya tenemos rentabilidad en los bonos, tenemos cupón y bueno, después de muchísimos años de tipos negativos, en este contexto pues es interesante construir una cartera, ofrecer una cartera de renta fija a un cliente con un horizonte cierto, con un vencimiento cierto. En este caso es un fondo en el que vamos a construir una cartera a 3 años y 9 meses. Esta cartera va a ser una cartera además sólida, con el 70% de las emisiones grado de inversión. Como digo, es un activo que nos parece atractivo todavía, y aunque han estrechado los spreads. También tendrá una parte de high yield, un 30% de high yield, pero todo desde un punto de vista muy diversificado, tanto sectorialmente como por países. Eso sí, solo será divisa euro. En este contexto, pues una cartera diversificada podrá dar una TAE neta para el partícipe de un 4,30, como digo, a 3 años y 9 meses. Por eso, en este momento nos parece que puede ser un momento idóneo para lanzar este tipo de fondos con carteras de renta fija de calidad, donde bueno, ya vemos que las subidas de tipos están a punto de finalizar, ¿no? Pues María Morales, responsable de gestión de renta fija de GVC Gaesco Gestión. Muchísima suerte con ese fondo de renta fija y veremos a ver qué hace hoy Jerome Powell en la Reserva Federal. Gracias, María. Vamos a ver. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes. Bueno,